Beyond Brands, un podcast de la Riva Group, conducido por Carlos de León. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una entrega más de Beyond Brands. De verdad les queremos agradecer haberse suscrito en estas últimas entregas. Nos ayuda muchísimo, además nos da mucha emoción ver que les está gustando el contenido y que estamos trabajando en traerles a invitados bien interesantes. Como saben, el objetivo en Beyond Brands es acercarlos a nuestra red de contactos, y hoy tenemos a un invitado interesantísimo que tengo el placer de conocerlo hace muchísimo, prácticamente desde los inicios de De la Riva, que es hace más de 35 años, para hablarles un poco de su background. Antes de empezar a hablar con él, les voy a contar lo interesante que es su perfil y lo diverso que ha sido. Nuestro invitado realizó estudios de administración de empresas en la Universidad Iberoamericana y posgrados en finanzas en el ITAM. Ha estado en empresas tan importantes como PepsiCo, Procter & Gamble, Televisa, Monsanto, en donde fue vicepresidente para Latinoamérica de la división de consumo, y en Telefónica como vicepresidente comercial para México. Además, ha estado también en el lado gobierno. Él fue miembro clave de dos términos de staff presidenciales de la República, como fue para el cambio tan importante que se dio de transición con Vicente Fox y después con el presidente Felipe Calderón. Ahora Roberto es presidente y fundador del Instituto Metaliderazgo. Ya nos hablará él más específicamente el gran trabajo que se está haciendo ahí. Algunos ejemplos en los que profundizaremos es la consultoría en culturas de alta velocidad para lograr resultados más rápido. Si recordarán, en De la Riva hemos cubierto también el tema con el libro de High Speed Business. Es un tema muy hot. También es actualmente asociado de Sea Growth, el Institute for Centered Growth, es Senior Fellow de Oxford Leadership y autor de varios libros que yo he tenido, siempre ha tenido la cortesía de mandarme y los he leído con mucho gusto. Nuestro invitado de honor hoy es Roberto Murey. Roberto, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, y aquí fascinado de poder compartir y de partir juntos y con tu audiencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Roberto. Life Influences. Y me gustaría empezar, como hacemos con todos nuestros invitados, antes de que tuviéramos la oportunidad de cruzarnos con algo que elegimos como nuestra carrera, y hablar de marcas y de empresas. Muy probablemente todos tuvimos un rol a seguir, una figura que nos marcó y que fue probablemente la mayor influencia en nuestra vida, y con un impacto de mucho tiempo y en muchos destinos a los que nos llevó la vida. En tu caso, ¿cuál fue tu mayor influencia, Roberto? Como influencia, yo te diría que mi mamá y mi papá para mí fueron clave en mi carácter, cómo me forjaron la disciplina, el cariño, el entusiasmo. Eran dos personas muy diferentes, ¿no? Mi papá y mi mamá eran muy diferentes. Y también yo te diría que yo tuve un coach de fútbol americano, Rubén Maturano, que también me impactó mucho en cómo creer en mí, en el deporte, cómo desarrollar habilidades que pensé que no tenía, y que al final sí las desarrollé gracias a que uno creyó en mí y dos, me puso a chambear para desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces yo creo que esas independientemente de mi hermano y mucho que tuve, pero yo diría que esas tres figuras fueron de las más importantes para ser quien fui y quien soy. Porque yo digo, a veces le digo a mi esposa, Patricia, le digo, yo a veces siento que
o era muy maduro de chavo, cuando nos casamos a los 23, me casé a los 23, o era muy maduro a los 23, o sigo siendo muy maduro ahorita, porque yo me siento muy igual que antes, ¿no? ¿Qué posición jugaste de fútbol americano? No me sabía esa. Jugué 6 años, empecé como tackle defensivo. De ahí fue cuando me puso mi coach como fullback, como corredor de poder en el centro, que decía es que yo no puedo, me cerraban los dummies, ¿no? Los cojines grandotes, y decía que me frenaba, y todos los días a las 7:30 de la mañana me ponía a correr hasta que yo llegué y me valía gorro si me cerraban los cojines o no. Y después regresé ya en prepa, regresé a hacer tackle defensivo, que me encanta. Me encanta las dos posiciones me encantan, ¿no? Pero yo diría que me encanta más tackle defensivo. Me encanta que hayas tocado este tema, que no lo esperaba, pero fíjate cómo es importante el deporte a esa edad. Y yo llevo 11 años acá en Estados Unidos, mis hijos prácticamente, aunque nacieron en México, pues son americanos, por primera vez pude experimentar lo que se invierte en deporte acá y entender el por qué y cómo no tienes que hacer gastos de locura ni mucho menos, pero cuando aquí los coaches ven cierta habilidad, te separan y te empiezan a alimentar ese talento y el impacto que tiene eso después en tu vida en temas de seguridad, de confianza, de seguridad en ti mismo y en lo que puedes lograr es bien interesante. Tú qué bueno que me lo comentas porque en México creo que no se le da suficiente fuerza al tema del deporte. El deporte. Y sobre todo yo diría también, fíjate que ayer estaba platicando con alguien sobre el mismo tema y le decía solamente, es también y lo vamos a platicar lo vamos a comentar en esta plática, el que te enseñen a trabajar en equipo. Claro. Y te das cuenta, y ayer yo platicaba que decías que hay algunas posiciones que no lucen, ¿no? Que dices, realmente lo más bonito es ser coreback o cachar o ser corredor o que te aplauden. O meter el gol, ¿no? Pero al final, por ejemplo, yo decía, es que no entiendo cómo hay gente que hace les gusta tener tales posiciones. Y dije, al final me di cuenta que a mí me encantaba hacer tackle defensivo. El tackle defensivo como tal no luce tanto, pero yo me divertía muchísimo. Entonces, tener esa empatía de saber que pues, todos somos diferentes, pensamos diferentes, sentimos diferentes, pero al final como construyendo sobre las fortalezas de cada uno, hacemos irrelevantes las debilidades y trabajamos mejor como equipo. Entonces, también es una formación muy importante esa mentalidad de trabajo en equipo. Claro, porque al final yo creo que parte del error en no verle la importancia o el impacto tan fuerte al deporte en esas edades es que probablemente nos enfoquemos solo en los que logran llegar a profesionales o a olímpicos, pero en muchos países como Estados Unidos, eso, digo, se maneja se cuece aparte, digamos. Tú cuando vas a aplicar a universidades, a las mejores universidades, además de tu récord académico, le ponen mucho énfasis a tu récord deportivo. Seas o no seas una estrella de fútbol, hay miles de deportes, hay muchas fuentes de apoyo y becas al deporte y siempre de la mano con la universidad, ¿no? Tú fíjate en las ligas más importantes de deportes acá, todos, prácticamente el 90% creo que vienen directamente de la universidad, en los drafts. Algo que también en Europa se le pone mucho énfasis, pero bueno, qué interesante. Luego a ver si subes unos videos de tus juegos a YouTube y si tienes algunos. Sí, estaba chavito, empecé a los 9 años, estaba de los 9 a los 15, 16 anos, pero sí, te mandé una foto de la última que me tomé, con mucho gusto. Ah, qué bueno, lo vamos a usar. Y mencionaste a tus papás, Roberto. ¿Tus papás los dos trabajaban o tu mamá estaba más en tu casa? ¿Cómo era la dinámica? Bueno, mi mamá trabajaba, primero, antes cuando conocí a mi papá, trabajaba en una farmacia, mi papá era médico, y ahí se conocieron. Mi papá compraba las medicinas, mi mamá en la farmacia, y ya casada ya no trabajaba,
entre comillas, porque ella era una chambeadora impresionante, le encantaba, era una vendedora nata. Entonces la pasaba vendiendo joyería, tapetes, lo que sea, le encantaba vender y le encantaba hacer dinero, ¿no? Entonces le encantaba hacer relaciones. Entonces realmente siempre se la pasó trabajando y yo vi como dos, te decía yo, dos personas, una muy extrovertida que le encantaba divertirse, vivir la vida, viajar, ¿no? Y a otra persona, mi papá, que era un médico muy estudioso, muy tranquilo, poco sociable, ¿no? Entonces, como que eran dos personalidades diferentes y de cada uno aprendí muchísimo, ¿no? ¿Recuerdas algún consejo de tu papá sobre cuando estabas empezando tal vez terminar la prepa y no sabías qué ibas a estudiar, estabas un poco indeciso sobre qué ibas a hacer? Bueno, fíjate, por ejemplo, a mí lo que me gustaba mucho, por ejemplo, yo siempre fui, por decirte algo, de 8. Yo salí de la primaria, secundaria, prepa saqué 8.7, en la Ibero saqué 8.6. Entonces yo era de 8, ¿no? Pero cuando me iba mal de calificaciones, me acuerdo que mi papá me decía, ¿no? ¿Por qué no tienes, qué fue lo que sucedió? ¿Por qué tienes esas calificaciones? Entonces decía, no, es que no estudié o no entendí y no pregunté. Entonces siempre me decía, ¿no? ¿Qué puedes aprender de esto para que no vuelva a pasar? ¿no? Entonces no era tanto el regaño, sino el concepto de qué aprendizaje puedes tener para que no vuelva a pasar. Y con respecto a la carrera, verdaderamente él quería que yo fuera contador, o que en aquel entonces pues la carrera de contaduría era como una carrera mucho más sólida. Mi papá le encantaba la seguridad, la solidez, el poco riesgo, y la carrera de administración de empresas era nueva, ¿no? Entonces como que decía, esto suena como que es muy etéreo, muy superficial, mejor enfócate a estudiar contador y luego haces la maestría, el posgrado, lo que sea de administración. Pero dije, no, a mí me late administración y ahí me metí. Y fíjate que si en ese momento los papás estaban buscando que sus hijos fueran a carreras más tradicionales, esto es mucho más marcado ahora, ¿no? Con todo el mundo de la tecnología, carreras que se han ido moldeando casi on the go. Yo creo, güey, en mi experiencia cada vez más difícil que pues los hijos vienen con otro chip, ¿no? Que quieren experimentar carreras que tal vez cuando nosotros estábamos en la escuela no ni existían. Así es. Te iba a preguntar sobre ese momento en el que tú pues, estabas decidiendo qué estudiar, decidiste irte por administración. ¿Tenías alguna idea de lo que ibas a hacer después? ¿Qué significaba la administración de empresas para ti versus tus primeras experiencias en internships? Tenía una buena idea. Realmente, yo siempre, yo sabía desde prepa, sabía yo que me encantaba la administración. O sea, me encantaba, yo siempre era muy ordenado. Cuando íbamos de viaje, mis amigos íbamos a Acapulco o íbamos a Estados Unidos, yo era el que administraba el dinero y me decían, oye, Roberto, ¿de cuánto nos toca esta noche o de cuánto va a ser tú pagas tú? Porque me encantaba administrar, o sea, era algo nato mío. Entonces, ya sabía yo que iba por ahí. No sabía yo, por ejemplo, que me iba a fascinar el tema de marketing, porque yo empecé en mi primer trabajo, fue bueno, primero como office boy y todo con una tía que me daba chamba ahí para mandar cosas y hacer algunos tipos de recados. Y luego empecé en Arthur Anderson en la parte de consultoría, no tanto en la parte de auditoría o de contable, sino en la parte de consultoría. Y me gustó, pero dije, estaba yo tomando las últimas clases de marketing y dije, no, 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 yo soy marketinero de corazón. Dije, yo de aquí soy, ¿no? Entonces de ahí fue cuando me pasé a marketing, ¿no? Pero de entrada, con tu pregunta, no sabía realmente que me iba a gustar tanto marketing. Ahora, más adelante, vamos a entrar a una sección en donde quiero profundizar y ahora que dijiste Arthur Andersen y también habiendo pasado por Procter, que pues tuviste la oportunidad de estar en lo que se sigue conociendo hoy como algunas de las mejores escuelas de marketing en ese momento. Books and music.
Pero antes vamos a irnos a esta segunda sección que es Books and Music, en donde hablando con nuestros invitados nos hemos ido dando cuenta que, pues, además de las grandes influencias que tenemos familiares o profesionales, hay ciertos libros que nos marcaron, que los tenemos tal vez guardados con especial cariño, pueden ser recientes, pueden ser de hace mucho, y sobre todo tú, Roberto, que has escrito varios libros, ¿qué libros fueron, dirías tú, que te marcaron más en esa edad? Bueno, por un lado, yo te voy a decir, desde chiquito me encantaban las frases célebres. Entonces yo llegaba a casa de mis abuelitos y tomaba el librito ese de la revista Selecciones y me iba a citas citables. Y tenía, ya cuando yo estaba yo en mi después de un trabajo en Richardson Biggs, tenía carpetas, literalmente carpetas llenas de frases célebres, ¿no? Y es más, tengo un libro de frases célebres. Entonces me encantaban y no apuntaba el nombre porque yo decía, lo importante no es quién lo dijo, sino lo que se dice. Después te das cuenta que sí es importante quién lo dijo, ¿no? Pero en su momento decía, es que esta frase, para mí las frases son como sabiduría encapsulada. Entonces yo leía muchísimas frases célebres, me he leído libros que tienen 20,000 frases célebres, ¿no? Entonces de ese estilo, o sea, me encanta leer frases célebres, fábulas, y luego ya metiendo ya libros típicos, ¿no? Yo creo que libros como piensa el hombre, ¿no? As a man thinks, se me hace espectacular. Otro es el hombre en busca de sentido, también se me hace muy bueno, de Viktor Frankl. Y Los 7 hábitos, que son libros ridículamente, vamos a llamarles simples, pero muy profundos, que tienen una sabiduría que se mantiene por tiempo, ¿no? Por mucho tiempo. He leído mucho el tema de filosofía porque creo que a veces cuando yo estoy dando la consultoría o lo que fuera, me dicen, Roberto, es que esto es de lo más moderno. Le digo, sí, yo uso el triángulo de la persuasión de Aristóteles, ¿no? Y uso la filosofía de Platón, porque realmente al final, en ese sentido, te das cuenta que pues, como seres humanos no hemos avanzado mucho en el sentido de cómo conectamos de ser humano a ser humano, cómo creamos sociedades más justas, etcétera. Hemos avanzado muchísimo en tecnología y en la forma en que operamos, distribuimos, vendemos, pero creo que falta todavía mucho el cómo vamos avanzando en la esencia del ser humano. Y ahora que te estaba haciendo la pregunta, me acordé que dentro de uno de los libros que yo tengo en mi mesa de noche y que lo he leído varias veces, tú me lo recomendaste, que fue Los Cuatro Acuerdos. Buenísimo. Sí, y me viene ahora a la mente tu primer libro, porque aquí tenemos la oportunidad de preguntarle a los invitados qué libros los han impactado más, pero tú has escrito varios. ¿Cómo fue el momento en el que tú decidiste escribir tu primer libro, Roberto? Que yo tenía, siempre me encanta mucho, siempre me he preguntado por qué hay gente feliz y hay gente que no es feliz, por qué hay gente que tiene todo y no es feliz, y hay gente que tiene poquito y es feliz, por qué hay gente que tiene éxito y hay gente que se esfuerza y no tiene éxito. Como que siempre he estado, me encanta mucho reflexionar y encontrar como que si había, yo era mucho de encontrar la respuesta correcta, ¿no? Entonces me encantaba encontrar y al final me di cuenta que no es respuesta correcta, ¿no? Que si siempre en la escuela te enseñan que es A, B o C y te ponen tache o te ponen una palomita y en la realidad no hay respuesta correcta y tú te tienes que encontrar tu propia respuesta. Y en esa búsqueda me leí muchísimos, yo diría que cientos de libros de superación personal. Tengo ahorita, me encontré uno que decía, ahorita con este tema de la pandemia, te he regalado fácil más de 300 libros, y me encontré uno que era, sea usted su propio psiquiatra, y era un libro que yo lo leía a los 14 años, ¿no? Entonces estuve leyendo mucho, mucho, y resulta que yo tenía, todos los libros yo hacía un resumen, y en la crisis del 95 yo trabajaba en Televisa, y me quedé sin chamba, ¿no? Me dijo mi jefe, Paco Cortina, me dijo, Roberto, necesitamos recortar el presupuesto al 50%,
Y le dije, pues yo soy casi el 50%, o me quitas a mí o quitas a los otros 20 personas del equipo y tenemos 10,000 SKUs. Y dije, y si los quitas a ellos, yo no te voy a poder manejar los 10,000 SKUs. Y en una crisis lo mejor es que se vaya uno y no se vayan muchos. Entonces le dije, yo me voy. Entonces me fui, llegué a tu casa en aquel entonces y dije, ¿y ahora qué hago aquí? ¿No? Y tenía una cantidad de kilos literal de resúmenes y dije, voy a hacer el resumen madre de todos los libros que he leído. Entonces me empecé a meter y dije, lo quiero hacer en menos de 100 páginas, ¿no? Entonces empecé a trabajar y en 3 meses terminé mi libro, el primer libro, pero no era libro, era como un resumen nada más. Y después me dijeron, hazlo libro. Pero en el 95, en cualquier crisis, cuando hay una crisis, lo primero que se cae es la industria de la construcción y la editorial, ¿no? Entonces, nadie le interesó el libro y dije, bueno, después lo guardaré en un momento, pero esa fue realmente en el 95, el propósito fue hacer el resumen y lo engargolé y regalé como 80 piezas de esos. Y luego me dijeron, Roberto, es que tienes que hacer un libro, tienes que hacer un libro. Y dije, bueno, en su momento lo haré. Hasta que llegó un momento que dije, ya tengo la situación económica y todo está listo. Me quiero dedicar a este tema de consultoría, al tema yo en aquel entonces estaba en el tema de coaching, que ya no estoy. Y dije, voy a hacer este libro y voy a hacer los otros dos que tú ya conoces también. Y el primero que estás hablando es la diferencia entre querer y poder, ¿correcto? Así es. Y realmente la propuesta es que todos queremos ser felices, pero pocos podemos ser felices. Y mi tesis es que muchos piensan que cuando yo tenga la vida que quiero, cuando tenga el coche que quiero, el puesto que quiero, la pareja que quiero, la casa que quiero, los viajes que quiero, voy a ser feliz. Y ahí no está la felicidad, ¿no? Cuando tú logras lo que quieres, ¿no? Se llama éxito. Y el éxito te da mucha satisfacción y te da mucho orgullo, pero no te da la felicidad. Entonces, por eso nos dan ya soy director, ya soy vicepresidente, ya tengo mi casa no sé en dónde, ya tengo mi coche, tengo mi casa en quién sabe dónde, y a los 3 meses o a los 6 meses dices, ¿y eso es todo? Pues vámonos por otra casa y vamos por otro puesto, y estamos buscando la felicidad como si estuviera la olla de oro al final del arco iris. Entonces digo, una cosa es el éxito, que hay que tenerlo muy claro, es lograr lo que te propongas, y la otra es la felicidad, que hay muchas definiciones y para mí la mejor, bueno, hay una que me encanta de Wayne Dyer que dice, no hay camino a la felicidad es el camino. La otra es la felicidad es una decisión. Yo decido hoy ser un amargado y ver todo lo bueno que tienen los demás y lo poquito que tengo yo, o decido ser feliz. Y ese decidir ser feliz, vienen los 4 temas que toco, donde digo, uno, es valorar y disfrutar lo que tienes. Lo poquito o lo mucho, desde bañarte el agua caliente, el jabón, el aroma del shampoo, llegar a la oficina y decir tengo trabajo, el pan, el cafecito, valorar y disfrutar lo que tienes. 2, agradecerlo. Cuando tú agradeces algo, aumenta su valor. Cuando tú aprecias algo, aumenta su valor. Luego 3, esforzarte todos los días por ser mejor. Ser un poquito mejor papá, un poquito mejor mamá, un poquito mejor hermano, un poquito mejor arquitecto, licenciado, mexicana, mexicano. Un poquito, no mucho, pero un poquito todos los días, todos los días, todos los días. Y 4, ayudar a los demás a vivir mejor. Si tú ayudas a los demás para que vivan mejor, si los apoyas, si les das herramientas, tienes una vida plena y una vida feliz, ¿no? Entonces yo digo que es como el mar, ¿no? En la parte de afuera están las emociones, estoy triste, estoy contento, estoy enojado, estoy desilusionado, y abajo está realmente la profundidad, la tranquilidad, que es la felicidad. Entonces digo, hay que reconocer, mucha gente piensa que ser feliz es estar con una sonrisa. Yo digo, no, tú puedes estar, y hace poquito de una plática que decía, tú puedes estar a la 1 de la mañana con frío, con sueño, con hambre y ser feliz. Luego le estaba dando una plática a 1,500 enfermeros en Pachuca y le dijo lo que me pasó a mí hoy. Hoy en la mañana yo tenía hambre, sueño, frío y estaba feliz porque estaba yo haciendo esta presentación para ustedes y que ustedes iban a impactar a quién sabe cuántos miles de pacientes y yo estaba feliz, yo estaba viviendo en propósito, ¿no? Entonces de eso se trata el libro. Qué interesante, Roberto. Además me encanta con la claridad que lo dices. Y son recomendaciones y puntos de vista y perspectivas muy accionables. Ahora que lo estás diciendo y que mencionaste a alguien como Dwayne Dyer, como también
la importancia de agradecer, la importancia de visualizarte y creértela, verte como que ya lo lograste y diario ejercitar todo esto. La meditación es importantísima en todo esto. Irte con los pensamientos que te vas a dormir, ¿no? Si son positivos, si son negativos, si quieres ser la víctima. Bien interesante, Roberto, qué bueno. Y les recomiendo a todos, por favor, que vean el TED Talk de Roberto, que, by the way, no, eres un gran rol para nosotros, porque ya no, superaste el 500,000 de views en tu TED Talk. Felicidades, porque además, y no me extraña después de haberla visto, ¿por qué? Véanla, por favor, porque pueden aprender muchas cosas. Roberto, entre otras, además de libros y hablando de música y de viajes, ¿cómo te desconectas tú del mundo? ¿Qué tipo de cosas haces para decir, a ver, hasta aquí llegó la chamba y ahorita quiero darme un me time? Y yo no soy, digo, no sé si no soy muy bueno para desconectar, porque yo no me desconecto. O sea, me fascina lo que hago, ¿no? Realmente yo Ok. digo, yo ya digo, tengo 62, yo digo, yo estoy jubilado, yo me dedico a hacer lo que a mí me gusta y siempre me ha gustado lo que hago. Entonces, realmente me decía mi mamá, no, oye, pobrecito, hijito, trabajas mucho. Y le digo, a mí no me pobreen, yo lo disfruto, ¿no? Entonces, me encanta. Entonces, digo, me voy de viaje y sigo ahí chambeando, sigo moviendo, ¿no? Pero yo te diría que a mí lo que más me gusta es viajar. O sea, es más, mañana salgo de viaje, ¿no? Pero para mí viajar es una forma de la experiencia de la comida, de todo el proceso. Realmente yo trato de estar en el aquí y en el ahora todo el tiempo. Entonces, en el aquí y en el ahora, desde que llegas a esperar el avión, te subes al avión, me pongo algunos AirPods para escuchar algún tipo de libro. Me encantan los audiolibros. Y luego conocer nuevas culturas, nuevos lugares, o visitar lugares que ya ¿Algún conozco. lugar favorito? Bueno, me encanta España, Italia, es lo que yo diría que es lo que más disfruto. Y pasando a la siguiente sección, Roberto, y haciéndolo con un puente muy padre por lo que nos dijiste, de que tú no te desconectas, porque pues es qué mejor prueba de haber encontrado lo que te gusta. Y que tu trabajo, como dice, creo que es Warren Buffett, que dice tap dancing to work, ¿no? Se escribió un libro, y cómo tú eres el claro ejemplo en donde desconectarse, así como la felicidad puede tener diferentes interpretaciones, y desconectarse a veces no necesariamente tiene que tener esa connotación de estoy sufriendo con lo que hago y ahorita me voy a relajar. Y voy a pasar a la sección un poco más enfocado a tu carrera y a los diferentes roles que has tenido. Yo menciono mucho aquí e insisto en cada programa cómo hay que empujar mucho más con los estudiantes la estructura y la seriedad que se le da a los internships, y en cuanto puedas ir a estas grandes marcas como las que tú estuviste para empezar a definir cuál va a ser tu futuro y hacerlo con grandes maestros del marketing en lugares como los que tú has estado. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral y dónde fue y qué es lo que más recuerdas? Bueno, la mía fue, le decía yo, en Arthur Anderson, y ahí fue una chulada porque llegué yo, era por así como un bebé profesional. Entonces entré y me mandaron a Chicago, a St. Charles, a la Universidad de Arthur Anderson. Me mandaron 5 semanas para estudiar el Assembler, que es el idioma de la computadora, ¿no? Para hacer programación. Entonces, era cuando te daban las tarjetas, hacías todo el diagrama de flujo y programabas, perforabas, te entregaban las tarjetas perforadas, los metías al proceso. Y después de 4 o 5 horas te decían que había una bronca, encuentra la bronca, ¿no? Entonces fueron 5 semanas espectaculares, la gente lloraba, era una presión impresionante, pero yo la disfruté, nevando, entonces el clima, todo me encantó. Después ya llegué y empecé a dar consultoría,
interesante. Le damos a despachos de abogados como Santa María y Esteta, trabajamos con Fonacot, haciendo todo el tema de pago, el manejo de créditos Fonacot, y etcétera. Entonces estuvo divertido, pues dije, esto está padre, pero no es lo mío, ¿no? O sea, como que me gusta, y te decía yo, estaba yo en el tema de marketing y dije, a mí lo que me encanta es el marketing. Y un amigo mío trabajaba en Tequila Cuervo y me dijo, Roberto, un espacio en Tequila Cuervo, ¿por qué no intentas? Le dije, ¿tú crees que porque además yo no tengo experiencia en marketing? Dice, no importa, entras como asistente de marca y de ahí te van a enseñar. Entonces fui, me aceptaron y fue una chulada trabajar en Cuervo. Empecé como asistente de marca de nuevos productos, luego me hicieron gerente de marca y lanzamos Rondo Q de Puerto Rico, manejaba yo vodka Smirnoff, vodka de Ginebra Oso Negro. Entonces, la verdad, estuvo divertido y después de ahí ya me pasé a Richardson Vicks, que es la compañía donde yo manejaba dos divisiones, que era cuidado del estómago, que era Pepto-Bismol, Metamucil, Saldivar-Spicot, y cuidado personal, que era Oil of Olay, Pantene y Claracil. Que, si no estoy mal, ¿fue tu primer contacto con nosotros, con De la Riva, cuando estabas en Richardson Vicks? Sí. Yo ahora sí, como yo conocí a la doctora, ahí ella era nos hacía mucha investigación de las marcas, de Chocomilk, de Chocolates Larín, de Oil of Olay. Ahí fue. Pero interesante porque también, aunque no te quisiste quedar de principio a nivel consultoría con Arthur Andersen, que luego se volvió Andersen Consulting, y siempre se vio como una de estas 5 grandes consultoras estratégicas, también te ayudó a ver un poco otro lado de la asesoría con clientes y seguramente a llegar a Cuervo también probablemente tú pensabas que no tenías ninguna experiencia en algo que pudieras usar, pero seguramente todo te ayudó. Claro. Y en una marca como Cuervo, que pues es uno de los love brands mexicanos, ¿no? Sí, no, la verdad que yo digo que todas es más, me salté una que creo que es importante con el tema de los estudiantes, creo que es importante mencionar. De entre Tequila Cuervo y Richardson Vicks pasé a Suntory, que en su momento era vodka Suntory. A mí me tocó lanzar Midori, que es ese licor de melón verde, casi fosforescente. Y tenemos en aquel entonces también las pasas Instant Ramen, que después se le vendió a Nestlé, ¿no? Pero por ejemplo, para mí Suntory fue un paso donde aprendí a que antes de pasar a otra organización realmente lo tienes que pensar muy bien. Entonces, si el cometer el cometer errores que no te lleven hacia el camino que tú quieres, te ayudan a madurar para que antes no, que digas, ¿sabes qué? Vámonos, está padre, ¿no? Que además me pagaban más y tenía coche, y entonces, vamos, suena muy padre, ¿no? Pero mi carrera era, y es lo que yo he vivido, en aquel entonces no lo tenía tan claro, pero lo que a mí me llamaba mucho la atención era lo que tú dices, yo lo había vivido en Arthur Andersen, la parte de la cultura del norteamericano, ¿no? Que es su estilo, yo conecto mucho con su estilo, ¿no? Temas muy prácticos, muy simples, muy competitivos, al grano, ¿no? Entonces, eso me encanta y la tendencia fue después, cuando me ofrecieron lo de Richardson Vicks, que había sido mi jefe de Tequila Cuervo, se fue a Richardson Vicks, me llamó y dije, pero vámonos. El famoso Jorge Haswalt. Oye, y cuéntanos cómo ves hoy todo el mundo de las marcas, el contenido, las redes sociales, cómo se distribuye un gasto publicitario hoy en día en redes sociales y en temas que no existían, ¿no? Cómo la televisión poco a poco ha ido desapareciendo, tú que estuviste en Televisa versus cómo es ese mundo hoy, cómo lo ve alguien que es un conferencista que está, pues, que tiene audiencias jóvenes, audiencias de nuevas generaciones, versus cómo lo viviste tú. En lo personal creo que es el área que más ha evolucionado, y en el mundo del marketing pues prácticamente se reescribió el libro de la comunicación. Sí, fíjate, yo te diría que hay un concepto que me gustaría compartir, porque creo que esto aplica a lo que estás diciendo, pero todavía mucho más macro. Yo digo que hay un libro que se llama It's Not Complicated,
que el mensaje es este, te dice que hay 3 tipos de tareas, ¿no? Una tarea simple, que es como hacer un café, ¿no? Es simple. 2, la tarea complicada, que es construir un avión, ¿no? Que tiene más de 2 millones de partes, entonces el tema ya es complicado. Pero los temas complicados, si llevas el proceso correcto, implementas la metodología correcta, sabes exactamente cómo va a quedar el final, sabes exactamente cómo va a volar el avión y cómo se va a ver el avión y cómo va a aterrizar el avión, ¿de acuerdo? Y lo puedes replicar cuantas veces quieras. Es complicado, pero todo esto sucede. Y después viene el siguiente nivel, que es lo complejo. Entonces te dice que lo complejo, un evento complejo podría ser un huracán, que por ejemplo en el 95 el huracán Patricia era una tormenta tropical y se convirtió en el huracán más poderoso de la historia del occidente en cuanto a vientos, ¿no? En menos de 24 horas, ¿no? Y no lo puedes replicar otra vez el huracán. Y lo mismo está sucediendo ahorita. O sea, estamos viendo un contexto que se puso de moda buca, pero pues desde los 70s el ejército de Estados Unidos lo tenía, que es un ambiente complejo. Y lo que te dice el complejo es que uno no puedes predecir cómo va a terminar, ¿sí? Lo complicado lo resuelves, lo complejo no lo resuelves. Lo complejo lo navegas. Y entonces con una mentalidad baby boomer, que es con la que yo tengo, ¿no? Vamos en navegando, vemos olas, problemas, y nos metemos al fondo a resolver el problema, la causa raíz. Y cuando salimos y decimos, ya encontré la causa de raíz del problema, de la ola, ¿cuál ola, güey? Ya pasó, ¿de acuerdo? Entonces, el tema es que ya no, por eso la actitud de los millennials de ir en la parte superficial, de no meterse a profundidad, que muchos de nosotros, baby boomers, nos quejamos de esa parte, pues realmente ellos aprendieron desde chiquitos a que todo el tiempo el celular, el iPad, todo se lo cambiaban. Versión 1, Microsoft 2, Microsoft, le cambiaba, entonces nada más se meten lo mínimo suficiente para que funcione, ¿no? Entonces yo creo que el tema del ambiente complejo es cómo navegamos y cómo identificamos cuáles son las sí hay que meternos y sí hay que resolver y las otras, ¿no? Vamos navegando para resolverlo. Y yo creo que en el mundo, ya regresando a tu pregunta, yo no me puedo imaginar, porque lo mío era pues, casi radio, televisión y espectaculares. Sí, claro. ¿No? Era ya muy sofisticado, ya cuando te ibas a otras ciudades, ¿no? Pero entonces ahorita, uno de mis clientes es T2O, que es una agencia, una firma de marketing digital, y sí, ahorita la terminología, los medios, la forma de evaluarlo es totalmente diferente, y aún así todo el tiempo salen cosas nuevas y cómo hacer cosas diferentes. Entonces yo creo que en este mundo de los medios, yo diría igual, hay que ir navegando y hay que ampliar tus redes, tus sensores, para realmente estar recibiendo muchísima información y saber de dónde y de dónde no, de dónde la recibes para realmente poder tomar mejores decisiones, ¿no? No, buen punto. Además, gracias por el tip. It's not complicated, se llama, ¿no? El libro. De Rick Mason. Lo vamos a pedir y les recuerdo también que después de tantas recomendaciones en las entrevistas desde que iniciamos este podcast, vamos a hacer una entrega, si no a medio, a final de año, para hacer un resumen de los libros que nos han ido recomendando, que ha sido una muy buena lista. Además, ha sido una lista que nos han dicho que los que nos siguen y nos ven los están pidiendo los libros y los están leyendo, lo cual es buenísimo. Ahora, Roberto, sobre tu carrera, a mí me gustaría entrar en un tema que yo lo he vivido como, no del lado de allá, pero del lado del asesor, y he estado trabajando también como asesor, además de marcas, en gobierno y con temas electorales y presidenciales y política, imagen, y es un mundo súper interesante también, porque es un mundo lleno de adrenalina también, es un mundo súper estresante, de todo se necesita al minuto, ayer no hay reglas, ni preparaciones, ni pedidos, y es actuar y es supervivencia. Y tú viviste de haber venido de escuelas de marketing muy americanas, llenas de experiencia y de riqueza, que se pueden aplicar al mundo de gobierno, ¿no? ¿Cómo fue ese primer encuentro en la presidencia con Vicente Fox?
Fíjate que a mí me preguntaban, y Roberto, ¿cómo se vive Los Pinos? O sea, que debe ser un shock cultural, ¿no? Y yo les decía, de verdad, para mí es totalmente transparente, porque para mí trabajar en Los Pinos o trabajar en Procter o en Pepsi es igual. O sea, el estilo que le puso Fox, viniendo de ser vicepresidente de Latinoamérica de Coca-Cola, pues era totalmente corporativo. Él tenía ¿cómo se llama? Sus scorecard, los proyectos más importantes los tenían en dos pantallas, que eran los hospitales, los puentes, las escuelas, universidades. Entonces, todo lo estaba midiendo como lo midía si estuviera como CEO de otra compañía, ¿no? Entonces era muy de administración. Arrancábamos las juntas a ver la minuta de la junta anterior, qué fue lo que faltó. Oiga, por cierto, hay un tema muy importante, desahogamos la minuta y después vemos ese tema. O sea, una estructura y una disciplina que yo decía, yo me siento realmente, estamos trabajando bajo prioridades, los expertos, de repente yo hablaba, por ejemplo, de un tema y un tema de medios, ¿no? Que no era mi tema. Entonces le decía, a ver, perfecto, gracias Roberto, a ver, ¿qué opina Rubén Aguilar? ¿No? Entonces escucho a todos, pero al final quiero escuchar el punto de que es el experto en este tema, o si era un tema económico, pues era Eduardo Sojo, y al final pues él tomaba la decisión. Pero sí para mí fue muy transparente, yo no sentí gran diferencia. Con el presidente Calderón sí sentí la diferencia, ¿no? Él era mucho más la parte ¿cómo te diré? Más política, más de abogado, ¿no? Y Fox era más administrador, más de marketing, ¿no? Ok, y lo padre también en esta época debe haber sido que probablemente pudiste conocer a mucha gente muy interesante en esta etapa. Alguien que te llama la atención, alguna anécdota con alguien que tuviste la suerte de cruzarte por esos años y que te impactó. Bueno, alguien ahorita que la verdad que no me viene a la mente, déjame pensar así rápido, porque fue de todo, desde presidentes de países, gobernadores. Además yo manejaba toda la parte de la parte de los eventos del presidente. Entonces yo manejaba el Fox Contigo, que era el radio. Entonces todos los que entrevistamos a todos, ¿no? Desde Chabelo, el Chavo del Ocho, etcétera. No, anécdotas como tal, así para compartir así en medios grandotes, así como estamos, no tanto. Pero para mí fue una experiencia, la verdad que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Yo digo, tanto con Fox como con Calderón, lo disfruté, el poder, yo decía, yo cuando me ofrecieron, dije, yo no entro al gobierno, que ni sé de gobierno, pero la razón por la cual entré fue que me decía, porque esto fue por Headhunter, ¿no? O sea, Fox dijo, yo quiero que un Headhunter me diga quién, qué perfil y qué persona se necesita en este puesto y que vaya y vea quiénes son los mejores y los traigan, ¿no? Y ya escogemos acá adentro, pero que nos traigan talento, ¿no? Entonces el Headhunter me decía, Roberto, el presidente Fox quiere gente como tú, gente de la iniciativa privada, etcétera. Y le dije, no, pues como yo hay montones, ¿no? Yo no le entro a ese mundo de la política. Y luego me dijo, piénsalo, por favor. Le dije, pues no hay mucho que pensarle. Me dijo, como amigos te lo pido que lo pienses, ¿no? Le digo, está bien. Entonces en la noche dije, le voy a cumplir a mi amigo, ¿no? Puse pros y contras, me puse a analizar y al final la conclusión, yo dije, en 3 minutos termino, ¿no? Me aventé una hora. Y la conclusión fue, yo he recibido mucho de México, yo nunca le he regresado nada a México. Si en algo puedo ayudar, la verdad que no sé en qué, y puedo poner un granito de arena para que haya un México mejor, pues va. Entonces di el zarpazo, le dije a mi esposa me dijo, Patricia, me dijo, no, no estoy de nada de acuerdo que te metas ahí, pero si eso es lo que te gusta, te apoyo. Entonces eso es, te apoyo, como siempre te apoyo. Le dije, va, y cuando sepan quién soy y lo que sé, me van a decir cómo te atreves a ponerte como candidato, porque no sabes nada, ¿no? Y eso fue, ya después platicando con Fox, me decía, lo que más valoramos de ti era totalmente, no tienes ningún cebo, porque además yo no soy panista, no soy priista, no soy, entonces me dicen, eres morenista, tampoco soy morenista, sino soy mexicano que quiso ayudar, ¿no? Entonces lo que más valoraban era ese punto de vista fresco que traía yo y claramente podía ver las oportunidades para comunicar mejor, para lograr un mejor trabajo en equipo en el gobierno federal, etcétera, ¿no? Interesante, además
me gustó cómo dijiste, bueno, yo trabajé en PepsiCo o en Procter, al final voy a trabajar en marketing y comunicación y con gobierno, tu visión era igual mucho por el estilo de Vicente Fox. Ahora, te quiero preguntar, por haber estado en marketing y mucho en comunicación, ¿qué tan importante es la marca México? Y la marca México, nosotros hablamos mucho del tema con el libro de la X de México, de la Riva, del México emergente, y para que nos escuchen y vean de un verdadero experto en comunicación que ha estado en muchos lados, qué tan importante es comunicar una marca México de forma correcta, de forma avanzada, moderna, progresista, versus hacerlo como una marca residual del pasado. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión hoy de lo que se está viviendo con esa marca México? Sí, mira, yo creo que hay mucho, mucho que hacer. Digo, yo me acuerdo cuando estaba en Fox, decías que como mercadólogo, ser responsable de la marca México y ser responsable de la marca Fox, ¿no? En su momento, pues era una gran responsabilidad. Pero al final yo creo que la marca es cómo construyes esa experiencia que tú quieres que la gente, los mexicanos y los extranjeros vivan, ¿no? Cómo construyes el branding, ¿no? Construyendo una experiencia. Y creo que es muy importante definir pocas características, pocas cualidades, pocos valores que realmente definen quién es México como país, como persona. Yo fíjate que traigo un tema muy interesante en todo lo que estoy haciendo, que hablo de la persona física y la persona moral. Es decir, la persona física que es el ser humano y la persona moral que es la organización, ¿no? Entonces, igual yo diría que es la persona moral, pero como país, ¿no? Si México fuera un ser humano, que tú eres experto en todo el tema de la investigación, ¿no? ¿Quién sería, ¿no? ¿Cuáles serían sus miedos? ¿Cuáles serían sus sueños? ¿Qué fortalezas tendría? ¿Qué debilidades tendría? ¿No? Y cómo se presenta México como persona hacia el mundo. Yo creo que falta todavía tener, y es algo que todavía hace poquito vi un mensajito, no sé en dónde, de la doctora, que decía, necesitamos trabajar en la marca, en plantear la marca país, Sí. porque realmente ese es lo más poderoso. Tenemos un México, de verdad, yo estoy convencido. A mí, cuando yo trabajaba, cuando era vicepresidente de Latinoamérica en Monsanto, me decía mi jefe, Roberto, donde quieras puedes vivir, ¿eh? En Argentina, en Brasil, lo que sea. Es más, te conviene vivir afuera porque te pago, ¿cómo se llama? Pues tu casa y las escuelas y lo que fuera. Y le decía, para mí el mejor país es México. Yo estoy fascinado y no me voy a ir de México, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un país espectacular. Lo que sí requerimos es, por un lado, trabajar en esta narrativa de quiénes somos en México, quién es México, y después esa narrativa pasar, y me encanta esta frase, ¿no? Pasar del storytelling al story living, ¿no? Y entonces yo digo que al final es como, tú no eres a nivel personal, y esto también te va a gustar. Yo digo, tú no eres quien eres, sino quien crees que eres. Y como crees que eres muy simpático, muy responsable, muy serio, muy trabajador, lo que sea, te comportas así todos los días. Y como te comportas así todos los días, te vuelves buenísimo, buenísima siendo tú. Pero tú eres Claro. el cuento que te cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué cuento te estás contando tú en lo personal o qué cuento nos estamos contando los mexicanos y qué cuento le estamos contando al mundo, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo. Para mí todo tiene que ver, es más, la próxima cápsula que voy a mandar, después te mando algunas que hice para la revista Líderes Mexicanos, hablo del grandísimo poder, del poder de la identidad, ¿no? De quién Ujú. somos. Eh, y para ir encaminando esto, Roberto, al cierre, antes de entrar a las preguntas de la audiencia, quiero que por favor nos platiques así, como dicen los americanos, no sé si son los ingleses, pero esa expresión de in a nutshell, en un resumen, cuéntanos qué es el Instituto Metaliderazgo y en qué se está enfocando. De acuerdo. Fíjate que después de haber salido de Los Pinos, cuando tú estás en Los Pinos te agarran de los pelos y te levantan a 33,000 pies de altura y ves a México muy diferente, ¿no? Entonces tienes esa visión, tienes la de la torre latinoamericana o la de pie, que no es una mejor que la otra, son puntos de vista diferentes.
Entonces yo cuando salí de Los Pinos dije, México no va a salir si no se mejoran dos cosas, principalmente. Hay que mejorar 7,000 cosas, pero principalmente dos cosas. Una es la educación. Tenemos que mejorar de manera significativa la forma en que educamos en las escuelas, la forma en que educamos en los hogares y la forma en que educamos en las organizaciones, en las instituciones, ¿de acuerdo? Y lo más importante es educar mejores personas, educar mejores seres humanos. Ese es uno. Y el otro es tenemos que fortalecer el liderazgo. Y lo que digo es que el tamaño de una persona, el tamaño de un equipo, el tamaño de una organización y el tamaño de una nación está limitado por el tamaño de su liderazgo. Si tú quieres hacer crecer una persona, un equipo, una organización, tienes que fortalecer su liderazgo. Entonces yo a los 55 años dije, yo me quiero dedicar el resto de mi vida a fortalecer el liderazgo de los mexicanos, ¿no? Y de los latinoamericanos. Dije, pues entonces me tengo que volver experto en este tema, que en aquel entonces tenía una idea, pero no tenía realmente la profundidad, la seriedad para volver un experto. Ahí fue cuando me certifiqué con Oxford Leadership, que es la firma inglesa, experta, buenísima en liderazgo. Me he leído más de 140 libros de liderazgo. Entonces ya como que ya me empecé a agarrar, ya tengo una muy buena idea de lo que es liderazgo. Y entonces dije, a través del instituto, lo que hacemos es, básicamente tenemos 3 niveles. Uno le llamamos Metaliderazgo Self, que es cómo te ayudamos a que te autolideres a ti mismo, a que definas quién soy, hacia dónde voy, para qué voy, o sea, qué hombre soy hoy, qué mujer soy hoy, qué mujer quiero llegar a ser, esa visión. Y yo digo que lo más importante es el carácter de la persona. Entonces, ¿cómo le ayudamos a la persona a tomar conciencia de quién es hoy y quién quiere llegar a ser, ¿no? Primero. El segundo es Metaliderazgo Team, que es cómo diseñamos y lideramos equipos de alta velocidad para lograr resultados más rápido. Entonces hablamos de las 7 competencias de un equipo de alta velocidad. Y ahí lo que decimos un poquito con lo que te iba a comentar cuando hablamos del deporte, es que lo que yo he vivido es que los que ganan no son los mejores equipos con los mejores jugadores, sino los jugadores que tienen el mejor equipo. Entonces yo cuando logré resultados muy buenos, ¿no? O sea, si analizas tú, pues ninguno de los que estábamos ahí éramos buenísimos, pero trabajábamos muy bien en equipo, ¿no? Entonces este es el Metaliderazgo Team, y el otro es el Metaliderazgo Culture, que es cómo lideramos cultura, cómo lideramos la forma de ser de la organización, ¿no? Y mejor me faltó decir que, ¿por qué le pusimos metaliderazgo? Entonces lo que decimos que, al igual que la metafísica, es ir más allá de lo físico, metaliderazgo es irnos más allá de ese paradigma que desde nuestro punto de vista ya es obsoleto, de un liderazgo donde la persona piensa que un líder es la mujer o el hombre que tiene la gran seguridad en sí misma y se la pasa insultando, forzando, amenazando, ordenando, controlando a los demás. Y nos tenemos que mover de ese estilo a un estilo que le llamamos metaliderazgo, donde se inspira, se persuade y se convence. Es un estilo donde conectamos a la persona con la persona, donde el centro es la persona y donde lideramos una persona a la vez y no lideramos como ganado, todos igual, ¿no? Sino que esto es mucho más, se lidera una conversación a la vez, ¿no? Ok. Audience questions. Gracias, Roberto, por el resumen. Y vamos a cerrar con las preguntas de la audiencia, que tenemos 3 preguntas. Como siempre, de varios lugares en Latinoamérica que nos encantan. La primera es Juan Martínez, él es mercadólogo en Colombia y nos habla, lo comentamos al principio y tú algo mencionaste, ¿qué consejo tienes para los que tienen ya una idea general para escribir su primer libro? ¿Cómo decidirse para primero hacerlo y dar ese primer paso? Bueno, yo ahorita todo pasado, yo diría es que, bueno, por un lado, yo diría que puedes tomar 2 caminos, hay 1000 caminos, ¿no? Yo diría 2 caminos. Uno es, ¿qué quieres compartir? Entonces, una vez que definas qué es lo que quieres compartir, cuál es la mejor manera de compartirlo, cuál es el mejor formato de compartirlo, si es a través de historias, a través de entrevistas, a través de un modelo que tú desarrolles, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ese es un formato. Y luego la otra, que es la que yo como mercadólogo te diría, ¿no? Es cómo te quieres posicionar en el mercado, en qué quieres ser clara y contundentemente mejor a la competencia,
de tal manera que tú ya empiezas a ponerte credenciales de que tienes un libro sobre tu tema, ¿de acuerdo? Entonces, si tu tema es sobre inteligencia emocional o tu tema es sobre marcas de alta velocidad o lo que fuera, entonces, ¿cómo desarrollas que ese es parte de mi cuarto libro que lo acabo de terminar, que ese es el tema, lo mío es culturas de alta velocidad, ¿no? Entonces, para lograr resultados más rápido. Entonces, hice un libro sobre eso, ¿no? Entonces, la idea es que tú definas qué posicionamiento, cómo quieres ser reconocido allá afuera, por qué eres superior a tu competencia, y ahí construir, hacer un libro que te ayude a resaltar en esa área. Perfecto. Gracias. Vamos con la siguiente. Es una opinión con pregunta al final, es un punto de vista. Él es Antonio Rufo, profesor en Ciencias Políticas en Perú. Él dice, es una desgracia en Latinoamérica, porque ha sido siempre, uno de los problemas ha sido siempre la falta de liderazgo real en la política, de gente que se vea aspiracional, pero que sean también inspiracionales. ¿Qué nos falta hacer a nivel educación para cambiarle el chip a la gente con estas nuevas generaciones sobre la importancia del liderazgo? Mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que nuevamente me encanta, ahorita no me acuerdo quién fue, pero que decía que realmente la sociedad tiene los líderes empresariales o políticos que se merece, ¿de acuerdo? Entonces, porque son los que los cogen, ¿no? Entonces, no le echemos la culpa a los políticos, sino es a qué sociedad tenemos y quiénes estamos haciendo sociedad y quiénes estamos participando activamente o quiénes no estamos participando activamente. Yo me iría más bien a la esencia de la escuela, del hogar, y totalmente de acuerdo, es educación, ¿no? Tenemos que educar valores, tenemos que educar a mejores personas, tenemos que educar personas que estén consistentemente, un poquito, nuevamente regresamos al mismo tema, ¿no? Es cómo reconocemos que somos un solo equipo como organización o como país, y donde dices, somos un solo equipo, en tu caso, Antonio, ¿no? Donde todos somos Perú, ¿no? O ganamos todos juntos como Perú, o perdemos todos juntos como Perú, o como México, Claro. como otro país. Entonces tiene que haber ese cambio de mindset, ¿no? Donde somos uno solo, además somos una sola humanidad, ¿no? Ya si nos vamos a empezar a filosofar, yo siempre digo, es como una gotita de un mar, que hay una ola, sale una gotita, y la gotita le preguntas quién es, y te dice, yo soy una gotita independiente, yo soy no sé qué, tal. Dices, pero eres parte del universo, del mar, ¿no? Entonces, o somos peruanos, o somos mexicanos, o argentinos, somos parte de una humanidad, de un universo, ¿no? Entonces, yo diría, mucho es que tenemos que educar en la casa, en el hogar, a tener ser mejores personas, y también tomar mayor conciencia y mayor criterio para saber a quién votar y a quién no. Entonces, regreso que la solución para mí es la educación. Gracias, de acuerdo. No. Y la última pregunta es María Ballestro. Ella es asesora de imagen y es muy a tu tema y a tu libro más reciente. Ella pregunta, me parece que Latinoamérica está muy lejos de tener una cultura de alta velocidad versus Estados Unidos o Europa. ¿Es correcto esto? Sí, yo también estoy de acuerdo. Para mí, la velocidad nuevamente no es prisa, sino es hacer las cosas más rápido y lograr resultados más rápido. Y muchas veces para eso, dentro de nuestra metodología, es cómo definimos claramente qué queremos lograr. La mayoría de las organizaciones no saben qué quieren lograr, es impresionante. Le preguntas a los directores generales, a los directivos, cuáles son los 3 resultados más importantes que definen el éxito este 2021, no te los pueden decir fácilmente. Y ya cuando te los dicen, uno te dice ABC, el otro te dice ART, el de operaciones te dice WYZ, o sea, realmente están todas las flechas chuecas, y así es como avanza la organización. La idea es cómo alineamos todas las flechas hacia pocos resultados, bajo qué comportamientos, y esos comportamientos disparados bajo qué valores. Y es como logramos una mayor velocidad. Y yo creo que ahí es donde sí se requiere también el tema de tecnología, el tema de otras herramientas de comunicación, pero creo que podemos avanzar significativamente muy rápido si podemos colaborar mejor.
Entonces, para mí, yo he definido 11 aceleradores. Uno es la definición, y además estos 11 aceleradores no es de invertir mucho dinero, prácticamente nada. Nada más es, ahora sí que dedicarte a liderar, para mí liderar es influir, dedicar a influir a que las personas sepan qué queremos lograr, para qué lo queremos lograr, qué beneficio tengo yo en lo personal, qué beneficio tiene mi equipo, mi organización, mis proveedores, mis clientes, mi comunidad, y que la gente diga, quiero hacerlo. Son dos preguntas. Quiero hacerlo y puedo hacerlo. Tengo las habilidades, tengo los recursos, tengo la autoridad, tengo los conocimientos para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, yo creo que podemos aumentar significativamente la velocidad siendo por nuestra forma de trabajar y de ser de los latinoamericanos. Vamos retrasados, pero podemos avanzar significativamente más rápido que ellos en esta carrera. Pues con esto cerramos. Muchísimas gracias, Roberto. No sabes de verdad lo que valoramos tu tiempo. Sabemos que eres alguien muy ocupado y darnos este espacio para nosotros es un privilegio. Otra, porque como siempre me da muchísimo gusto verte. Espero que sea en persona pronto. Y te agradezco de verdad todos estos consejos, estas ideas, estas perspectivas, porque pues como habrán visto son de alguien que de verdad ha podido pues experimentar, vivir, convivir con muchas cosas, y te deseo que tengas el doble de experiencias en el futuro, y porque viene mucho más, viene mucho seguramente para ti, y mucho éxito como siempre, y espero verte pronto, Roberto. Muchas gracias, me siento en casa, ahora sí, verte y platicar contigo, ahora sí que me siento en casa después de décadas de convivir con toda la familia. Un placer, muchas gracias por la invitación. No, hombre, a ti, Roberto, un abrazo fuerte. Muchas gracias, que la Así, pasen bien. gracias, y nos despedimos de otra entrega de Beyond Brands. Suscríbanse, denos like y compartan el video si tienen algunas ideas de algo que les gustaría que platicáramos, por favor, con mucho gusto. Un abrazo a todos de Beyond Brands. De la Riva Group presentó Beyond Brands, conducido por Carlos de León.